Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que nos ofrecen nuestras telenovelas favoritas. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más por aquí, listos para un nuevo vídeo cargado de emociones, revelaciones y, por supuesto, mucho salseo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que está dando la vuelta al mundo del espectáculo turco, una historia que involucra viajes románticos, indirectas venecianas y, al parecer, un mensaje secreto para Hande Erçel. Así es, como ya habrán visto en el título, hoy hablaremos del supuesto romance entre Kerem Bürsin y la cantante Hadise, su viaje a Venecia y las especulaciones sobre si todo esto es una forma sutil, o no tan sutil, de mandar un mensaje a Hande. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos con todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con noticias exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, los mejores chismes sobre las series y los actores turcos que tanto amamos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las telenovelas turcas. Su romance, que floreció durante la grabación de la exitosísima serie Senkalkapm, capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Senkalkapm, por cierto, es una serie que merece una mención especial, no solo porque catapultó a la fama a Kerem y Hande, sino también por su frescura, su humor y su historia de amor tan cautivadora. Es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más profundo y complicado, lleno de risas, lágrimas y, por supuesto, mucho amor. La serie es un claro ejemplo del género dizi turco que combina elementos de drama, comedia y romance de una manera que engancha al espectador desde el primer momento. Y seamos honestos, la química innegable entre Hande y Kerem hizo que la serie fuera aún más especial. No solo se trataba de dos actores haciendo su trabajo, era evidente que había una conexión genuina entre ellos, una chispa que trascendía la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. Esa autenticidad es sin duda una de las razones por las que Senkalkapm tuvo tanto éxito a nivel internacional. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a audiencias en países de América Latina, Europa e incluso Asia. El género de Senkalkapm es claramente comedia romántica, pero con un toque turco que la hace única. Tiene esos momentos dramáticos típicos de las telenovelas turcas, pero también un humor ligero y situaciones cómicas que la hacen muy entretenida. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, con sus paisajes impresionantes y su cultura vibrante. Los exteriores de la serie, con sus vistas panorámicas del Bósforo y sus calles llenas de vida, sirvieron como un telón de fondo perfecto para la historia de amor entre Eda y Serkan. Además, la serie también exploró temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la superación personal. Eda, con su espíritu independiente y su determinación para alcanzar sus sueños, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes alrededor del mundo. Serkan, a pesar de su fachada fría y distante, demostró tener un corazón noble y una gran capacidad para amar. Pero volvamos a nuestro drama. Tras su ruptura, tanto Kerem como Hande han intentado mantener su vida privada alejada de los focos, aunque eso es casi imposible cuando eres una estrella de su calibre. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres, y Kerem parecía estar más enfocado en su carrera. Hasta ahora. Después de su separación, la atención mediática sobre ambos fue implacable. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle buscando pistas sobre su estado emocional o posibles nuevos romances. Hande en particular tuvo que lidiar con una gran presión mediática, ya que su vida amorosa se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón turca. A pesar de todo, la actriz siempre se mostró profesional y discreta, evitando hacer comentarios sobre su vida personal y enfocándose en su trabajo. Kerem, por su parte, adoptó una estrategia similar, aunque quizás con menos intensidad mediática.
El actor se dedicó a proyectos cinematográficos y publicitarios, tratando de consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actor. Hace unas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre Kerem Bürsin y la famosa cantante turca Hadise. Al principio muchos lo tomaron como un simple rumor más, pero las especulaciones se intensificaron cuando ambos fueron vistos juntos en Venecia. Venecia. La ciudad del amor, las góndolas y los puentes románticos. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. La elección de Venecia como destino para una supuesta escapada romántica no es casualidad. La ciudad italiana es sinónimo de romanticismo, con sus anales serpenteantes, sus palacios históricos y sus puestas de sol espectaculares. Venecia es un lugar ideal para celebrar el amor, pero también para llamar la atención y generar titulares. ¿Estaban Kerem y Hadise conscientes del impacto mediático que tendría su viaje a Venecia? Probablemente sí. Y es precisamente esa conciencia la que alimenta las especulaciones sobre un posible mensaje oculto dirigido a Hande. Hadise, para aquellos que no la conozcan, es una cantante turca de origen belga, conocida por su potente voz, su estilo único y sus canciones pegadizas. Es una figura muy popular en Turquía y ha representado al país en el Festival de Eurovisión. Es una mujer con mucha personalidad y una artista muy talentosa. La carrera de Hadise ha sido marcada por su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ha experimentado con diferentes géneros musicales, desde el pop turco hasta el R&B y la música electrónica, consolidándose como una de las artistas más influyentes de Turquía. Además de su carrera musical, Hadise también es una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores su día a día, sus proyectos profesionales y sus opiniones sobre temas de actualidad. Su personalidad extrovertida y su estilo único la han convertido en un icono de la moda y un modelo a seguir para muchas mujeres turcas. La combinación de la imagen de Hadise, como una mujer fuerte, independiente y exitosa, con la popularidad de Kerem Bürsin, crea una pareja mediática poderosa que genera un gran interés en el público y en la prensa. Las fotos de Kerem y Hadise en Venecia inundaron las redes sociales. Se les veía paseando por las calles, disfrutando de la gastronomía local y, en general, pasando un tiempo juntos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos fans notaron que en algunas de las fotos, Kerem y Hadise parecían estar posando de una manera muy específica, como si estuvieran enviando un mensaje, y muchos creen que ese mensaje va dirigido a Hande Erçel. Los fans, como siempre, se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada detalle de las fotos en busca de pistas. Desde la ropa que llevaban hasta los lugares que visitaron, todo ha sido examinado al detalle. Algunos han notado que en algunas fotos Kerem parece estar mirando directamente a la cámara con una expresión que podría interpretarse como un desafío. Otros han señalado que Hadise parece estar especialmente radiante y segura de sí misma, como si estuviera disfrutando de la atención mediática. Estas observaciones, aunque subjetivas, han alimentado aún más las especulaciones sobre un posible mensaje oculto dirigido a Hande. La pregunta que todos se hacen es, ¿están Kerem y Hadise tratando de provocar a Hande? ¿O simplemente están disfrutando de su tiempo juntos sin preocuparse por las opiniones de los demás? ¿Por qué Hande? Bueno, la teoría más extendida es que Kerem quiere demostrarle a Hande que ha seguido adelante y que está feliz con otra persona. Algunos incluso sugieren que Kerem todavía siente algo por Hande y que esta es su forma de llamar su atención. El drama está servido. La idea de que Kerem podría estar tratando de reconquistar a Hande es una de las teorías más populares entre los fans. A pesar de que su relación terminó hace tiempo, muchos creen que todavía existe un vínculo especial entre ellos, una conexión que no se puede borrar fácilmente. Según esta teoría, el viaje a Venecia con Hadise sería una estrategia para despertar los celos de Hande y hacerle reconsiderar su decisión de terminar la relación. Otros, sin embargo, creen que Kerem simplemente está tratando de superar su ruptura con Hande y que su relación con Hadise es genuina. En este caso, el viaje a Venecia sería una forma de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que ha seguido adelante y que está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Pero, ¿podría haber algo de verdad en esta teoría? ¿Podría ser que Kerem y Hadise estén realmente enviando un mensaje secreto a Hande? Es difícil saberlo con certeza, ya que ninguno de los tres ha confirmado ni negado nada al respecto. Pero lo que sí es cierto es que este supuesto romance ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto a los fans de Hande y Kerem a debatir acaloradamente.
La falta de declaraciones oficiales por parte de los tres protagonistas ha alimentado aún más la especulación y el misterio. Cada uno ha adoptado una postura de silencio, dejando que los rumores y las teorías circulen libremente. Esta estrategia, aunque frustrante para los fans, es comprensible si se tiene en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Cualquier declaración podría ser malinterpretada o utilizada para generar más controversia. Por lo tanto, el silencio parece ser la opción más segura para evitar añadir leña al fuego. Mientras tanto, Hande Erçel continúa enfocada en su carrera. Ha participado en varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Una de sus series más recientes, y que les recomiendo muchísimo, es Bambaşka Biri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. Hande ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos profesionales. Su participación en Bambaşka Biri es una prueba de su versatilidad como actriz y su deseo de explorar diferentes géneros. La serie, que combina elementos de thriller psicológico y drama romántico, le ha permitido mostrar una faceta más madura y compleja de su talento. Además, su colaboración con Burak Deniz ha generado una gran expectativa entre los fans, ya que ambos actores son muy populares y tienen una gran química en la pantalla. Bambaşka Biri es un thriller psicológico que nos presenta la historia de Leyla Gediz, una joven fiscal que se enfrenta a un caso de asesinato que la involucra personal y emocionalmente. Burak Deniz interpreta a Kenan Öztürk, un famoso periodista que cubre el caso y que se convierte en el principal sospechoso. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y una tensión constante que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La trama de Bambaşka Biri es intrincada y llena de sorpresas. A medida que Leyla investiga el caso, descubre secretos oscuros sobre su pasado y sobre las personas que la rodean. La serie explora temas complejos como la identidad, la memoria y la percepción de la realidad. Además, la relación entre Leyla y Kenan es ambigua y llena de tensión sexual. A medida que se acercan para resolver el caso, también se sienten atraídos el uno por el otro, lo que complica aún más la situación. A diferencia de Senkalkam, Bambaşka Biri explora un género completamente diferente. Es un drama intenso con elementos de suspense y misterio. La serie aborda temas complejos como la identidad, la justicia y la moralidad. Hande Erçel demuestra en esta serie su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje complejo y desafiante. Burak Deniz, por su parte, ofrece una actuación impecable como el enigmático Kenan. La serie también destaca por su cuidada producción y su fotografía oscura y atmosférica. La música contribuye a crear una sensación de tensión y misterio que te mantiene enganchado hasta el final. La serie destaca por su ritmo ágil, su cuidada producción y sus actuaciones sólidas. Además, la banda sonora contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspense que te mantiene al borde del asiento. Si te gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados, Bambaşka Biri es una serie que definitivamente debes ver. La serie es una muestra del auge de los thrillers psicológicos en la televisión turca. En los últimos años han surgido varias producciones de este género que han tenido un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Esto se debe a la creciente demanda del público por historias más complejas y sofisticadas, que aborden temas relevantes y que ofrezcan giros inesperados. Bambaşka Biri se une a esta tendencia ofreciendo una trama intrigante, personajes complejos y un final sorprendente. Volviendo a nuestro tema principal, independientemente de si hay un mensaje oculto para Hande o no, lo cierto es que el supuesto romance entre Kerem y Hadi se ha generado un gran interés mediático. Los fans están divididos, algunos apoyan a Kerem y Hadi deseándoles lo mejor en su relación, otros siguen esperando una reconciliación entre Kerem y Hande, y otros simplemente disfrutan del drama y los chismes. La esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem sigue viva entre muchos fans, a pesar de que su relación terminó hace tiempo. Algunos creen que su amor es verdadero y que están destinados a estar juntos. Otros, más realistas, han aceptado su separación y les desean lo mejor por separado. En cualquier caso, el debate entre los fans continúa encendido, alimentando aún más el drama mediático que rodea a los tres protagonistas. Otro nombre que ha surgido en todo este torbellino mediático es el de Serenay Sarıkaya. Serenay es una actriz turca muy popular, conocida por su belleza y su talento. Ha protagonizado varias series de televisión exitosas, incluyendo Medcezir y Fi. Curiosamente, Serenay también ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin en el pasado.
La aparición del nombre de Seriney en esta historia añade una nueva capa de complejidad al drama. Su historial con Kerem, aunque nunca confirmado oficialmente, ha despertado la curiosidad de los fans y ha generado nuevas especulaciones. ¿Podría Seriney estar celosa de la relación entre Kerem y Adise? ¿O simplemente está siendo arrastrada al drama por la prensa del corazón? La respuesta sigue siendo un misterio. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los rumores sobre un posible romance entre Seriney y Kerem circularon durante un tiempo. Algunos fans incluso llegaron a especular que Seriney podría ser la razón detrás de la ruptura entre Kerem y Hande. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y Seriney siempre ha mantenido una relación cordial con ambos actores. Es importante recordar que los rumores son solo rumores y que no siempre reflejan la realidad. En el mundo del espectáculo, es común que se inventen historias y se exageren situaciones para generar interés mediático. Por lo tanto, es importante tomar con pinzas todas las informaciones que circulan y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Seriney Sarkaya es una actriz muy versátil que ha demostrado su talento en diferentes géneros. Medcezir, por ejemplo, es un drama adolescente que sigue la vida de Yaman Koper, un joven de bajos recursos que se ve envuelto en problemas legales. A través de una serie de eventos, Yaman conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que decide ayudarlo y lo introduce en el mundo de la alta sociedad. En esta serie Seriney interpreta a Mira Beylice, una joven rica y privilegiada que se enamora de Yaman. Medcezir fue una de las series más populares de Turquía, y lanzó a la fama a muchos de sus protagonistas, incluyendo a Seriney Sarkaya. La serie aborda temas como la desigualdad social, el amor y la amistad, y fue un éxito entre el público joven. Por otro lado, Fi es un thriller psicológico que explora las obsesiones y los deseos más oscuros de los personajes. Seriney interpreta a Duru, una bailarina talentosa y ambiciosa que se ve envuelta en un triángulo amoroso con Can Mañay, un famoso psicólogo interpretado por Ozan Guven. Fi es una serie más arriesgada y provocadora que Medcezir. La serie aborda temas tabúes como la infidelidad, la manipulación y el poder, y presenta escenas explícitas de sexo y violencia. A pesar de su contenido controvertido, Fi fue un éxito entre la crítica y el público, y consolidó a Seriney Sarkaya como una de las actrices más talentosas de Turquía. Ambas series demuestran la capacidad de Seriney Sarkaya para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y por supuesto, su nombre siempre estará ligado al de Kerem Bürsin, aunque sea solo por los rumores del pasado. La trayectoria profesional de Seriney Sarkaya es impresionante. Ha demostrado su talento en diferentes géneros y ha trabajado con algunos de los mejores directores y actores de Turquía. Su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy popular en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Además de su carrera como actriz, Seriney también es una modelo exitosa y ha colaborado con varias marcas de moda y belleza. En fin, volviendo a Venecia, a Adise y Kerem, y el posible mensaje a Hande, la verdad es que solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Lo que sí podemos asegurar es que el mundo de las telenovelas turcas nunca deja de sorprendernos con sus dramas, sus romances y sus giros inesperados. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. El drama mediático que rodea a Hande, Kerem y Adise es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades turcas puede ser un culebrón en sí misma. Los fans están enganchados a esta historia, siguiendo cada movimiento de los protagonistas y especulando sobre el futuro de sus relaciones. ¿Acabará Kerem reconciliándose con Hande? ¿Seguirá adelante con Adise? ¿O aparecerá un nuevo personaje en esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por los chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Hemos hablado del supuesto romance entre Kerem Bürsin y Adise, su viaje a Venecia y las especulaciones sobre si todo esto es una forma de enviar un mensaje secreto a Hande Erçel. También hemos recordado algunas de las series más exitosas de Hande, Kerem y Seriney, como Senkalkapm, Bambaskabiri y Medcezir. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y poder analizar todos los detalles de la vida de nuestros actores favoritos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Adise están realmente juntos?
¿Creen que hay un mensaje oculto para Hande? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parece todo este salseo turco. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. No duden en compartir sus opiniones y teorías sobre el drama entre Hande, Kerem y Hadise. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las telenovelas turcas. Hasta pronto y muchas gracias por vernos. Çok teşekkür ederim. Adiós.